Hola, muy buenos días a todas las personas que nos siguen a través de este canal de YouTube Orientación Escolar Colzaga. Es para mí como docente orientadora de esta hermosa institución educativa Colegio San Luis Gonzaga, una maravilla contar con la participación y con la asistencia de todos ustedes a este canal. Hoy les doy la bienvenida a un nuevo episodio de nuestro programa Conexión Orientadora y realmente es para mí un motivo de honor contar con una invitada súper especial para este nuevo episodio. Sin embargo, antes de darle la bienvenida a nuestra invitada, quiero recordarles que este programa está siendo compartido con ustedes a través de grabación. No estamos haciendo una transmisión en vivo. Sin embargo, en el chat fijado de los comentarios, ustedes van a encontrar el acceso a ese formulario de asistencia y participación. Es absolutamente necesario que cada vez que ustedes revisen este video puedan diligenciar ese formulario para que ese formulario valide su asistencia, su participación activa en este nuevo encuentro, que como ya lo expliqué en la oportunidad anterior, tiene toda la relación directa con las escuelas de padres y madres de familia y cuidadores que según el Ministerio de Educación Nacional hacen parte de ese compromiso y esa responsabilidad que todos nosotros los cuidadores debemos asumir. Y bueno, sin más preámbulo, voy a aprovechar este mismo espacio, este mismo momento para darle la bienvenida a nuestra invitada, una súper invitada internacional que la vida me ha dado la oportunidad de conocer. El universo y todas sus decisiones resultan sumamente maravillosas. Y tenemos hoy a Margarita Pamela Chipley. Hola Margarita, muy buenos días. Cuéntanos desde qué lugar del mundo es que estás tú. Ay, cerquita en realidad, desde Chile. Así que muchas gracias por tu invitación, Julie. Creo que desde los distintos niveles en los que trabajamos, siempre es positivo, importante poder generar estos intercambios de experiencias que en ningún caso me hacen ninguna experta, pero sí creo que cada experiencia nos puede agregar un valor, una importancia, un tips, una conexión, una reflexión para que de alguna manera pueda hacer sentido y conectarnos con aquello que nos puede ayudar para potenciar desde los distintos niveles, ya sea familiar, profesional, nuestro involucramiento, nuestra acción con los estudiantes, que es el motivo por el cual nos convoca este podcast, o no sé cómo tú le llamas. Así que muchas gracias. Gracias, Margarita. Justo eso que dices me hace recordar mucho algo que le decimos siempre a nuestros estudiantes cuando estamos en la institución educativa y es que por favor siéntanse importantes porque realmente ustedes son nuestra razón de ser. ¿Sí? Mm, Incluso de todas muchas veces, maneras. perdónenme si soy reiterativa con ese aspecto, pero es la verdad, ¿sí? Realmente si no estuvieran ellos desde su rol de estudiantes, digamos que nuestra figura prácticamente tampoco estaría presente. Entonces, eso es muy cierto lo que dices. Bueno, yo les cuento a todos que Margarita, como ya lo pudieron escuchar, nos acompaña desde Chile. Y Margarita quiere conversar hoy con nosotros acerca de un tema que resulta ser muy importante y es cómo la influencia del ambiente emocional de la familia tiene al parecer una relación importante, considerable con el aprendizaje de los estudiantes. Sin embargo, voy a aprovechar para contarles un poquitito acerca del perfil de Margarita. Margarita Pamela Chipley es trabajadora social de la Pontificia Universidad Católica de Chile, es perito judicial, mediadora acreditada por el Ministerio de Justicia y el Ministerio de Educación, acreditada como auditora de la norma 3262 y auditora líder. Bueno, esa es como la principal información de ese perfil de Margarita que nos da toda la confianza para empezar
Mm, acerca de este tema. Bueno, Margarita, ambiente emocional familiar. ¿Qué podemos nosotros entender con ambiente familiar? Más o menos eso, ¿qué significa? mm. Bueno, Julie, antes de quizás entrar en temas de algunos aportes que yo pueda hacer desde lo cognitivo, desde la experiencia, me gustaría conectarte a ti con esa misma pregunta. Por ejemplo, ¿qué importancia tuvo para ti el ambiente emocional en tu familia? ¿Qué elementos habían que de alguna manera generaron que tú hoy día seas psicóloga, estés estudiando un doctorado? Me gustaría apelar un poco a esa vivencia que es tan importante para poder entrar ya más en lo que dicen algunos estudios relacionados con la relación entre involucramiento familiar, gestión emocional y aprendizaje exitoso o trayectoria educativa exitosa. Ok. Bueno, Margarita, pues yo te cuento, sí, bueno, y también aprovecho pues para contarles a todos que digamos que algo que recuerdo mucho y tengo como muy presente de todo lo que ocurría en mi hogar desde que era muy pequeña tiene que ver con como con ese buen trato, ¿no? Como Mm, con ese respeto, esa práctica de los valores que siempre estuvo muy mm, presente en mi casa, el apoyo que siempre recibí de parte de mis padres. mm, Digamos, cuando yo era muy pequeñita solo tenía una hermana, ya después mi hermano nació cuando yo tenía 9 años. Y a pesar de que ella era mucho mayor que yo, porque entre nosotros los tres hermanos hay una significativa diferencia de edades, siempre también como el apoyo que recibía de parte de ella, ¿no? El acompañamiento incluso en el proceso educativo es mm, algo que mm, siempre agradezco. mm. Admito que ahorita me sorprendió con esa pregunta. Eh, No estaba preparada, dijo Julie. Por eso de pronto me están viendo ahí como tratando de evocar, pero el Está perfecto. acompañamiento que siempre, siempre, principalmente de parte de mi mamá, ¿no? Parte de mi mamá, que Mm, era quien más tiempo tenía para estar en casa, porque mi papá era docente y trabajaba lejos de Pamplona, que era el municipio en el que nosotros vivíamos. Entonces mi mamá siempre súper pendiente de todas las tareas, de todas las evaluaciones, de todos los compromisos académicos, ese énfasis que siempre nos hicieron o me hicieron en casa sobre la importancia del estudio, ¿no? Hay que estudiar, hay que prepararse, hay que salir adelante, hay que capacitarse. Pero sin embargo hay algo muy particular, creo que, bueno, hay muchas otras cosas presentes, pero digamos que en el momento, pues, recuerdo como esas que son importantes, pero hay algo también muy particular que ocurría en mi casa que en algunas oportunidades se las he comentado a algunos de mis estudiantes en otros contextos académicos, como por ejemplo el universitario, también se las he comentado a los cuidadores, a los padres y madres de familia cuando nos encontramos presencialmente en el colegio, y tiene que ver con el hecho de que en mi casa tendían a ser un poco sobreprotectores. ¿Sí? Y eso sí no resultaba ser como tan positivo porque en mí contribuyó, creo yo, que contribuyó al hecho de que yo tuviera una tolerancia a la frustración bastante baja, ¿sí? Y cuando las cosas de pronto, por alguna razón, no salían tan bien, eso me generaba mucho conflicto, mucha frustración, y yo tenía la tendencia a huir y a escapar, ¿sí? A abandonar, a salir corriendo, y de hecho, cuando ya iba cursando los últimos semestres de mi programa académico de pregrado en psicología, eso es algo que ya lo he contado, yo estuve a punto de abandonar. Estuve a punto de abandonar justo por eso, porque mi tolerancia a la frustración era baja, las cosas se complicaban, ¿En qué se entonces yo traducía? a huir. Disculpa que te moleste, porque has dicho cosas súper importantes que tienen que ver con lo que vamos a hablar hoy día. Entonces, te quiero ir interrumpiendo en algunas cositas pequeñas. Cuando tú dices yo tenía baja tolerancia a la frustración, ¿en qué se traducía eso? ¿Qué conductas particularmente? Porque es tan importante que podamos conectar con la conducta. Digamos que si estaba haciendo una tarea, dejaba abandonada la tarea, ¿sí? Ok, Digamos que perfecto. no quería terminarla, ¿sí? Era esa sensación de no querer continuar Ujú, involucrada en la actividad.
porque por X o Y razón la cosa se estaba complicando, entonces tal vez empezaba a sentir que no podía, que era muy difícil, que era imposible, y como Perfecto. esa rabia, esa molestia, y justo eso me pasó cuando estaba ya en los últimos semestres de mi carrera. Y muy paradójicamente, en mi casa, lo único que me decían, pues yo comprendo que ellos jamás lo hicieron con ninguna mala intención, Por pero ellos supuesto. priorizaban como mi salud mental, mi estabilidad, mi tranquilidad, y ellos decían, no, tranquila, primero su salud. Y si usted no se siente bien, dejemos eso. Dejemos, hagamos otra cosa, no hay problema, ¿sí? Afortunadamente, no estaba escrito que yo escuchara esas indicaciones de mis padres y en ese sentido, digamos que sí me resultó muy positivo como no atenderlos, ¿no? Como no escucharlos y tratar de hacer como oídos sordos frente a esas recomendaciones. Y ojo, comprendo y aclaro que pues ahora que ya soy adulta, pese a que no tengo hijos, logro conectar con esa buena intención que tenían mis papás para conmigo en ese momento. Pues veían a su hija sufrir y lógico, lo último que querían era eso. Y de pronto, pues la motivación no era tanto a continuar y a no desfallecer, sino a todo lo contrario. Mm. Y, y cuéntame, había otro elemento ahí que es muy importante. ¿Qué te empezabas a decir a ti misma cuando venía este sentimiento de frustración? Principalmente era como el no puedo, no soy capaz, esto es muy difícil, ¿sí? Aparte que pues Ok. en casa eso se reforzaba, ¿sí? Porque siempre estaban como tan pendientes de mí y como tan dispuestos a proveerme absolutamente todo aquello que yo requería, que incluso muchas veces ellos sin querer, de pronto me cortaron muchas alas, ¿sí? Y de Mm, pronto no contribuían a que yo misma, desde mis primeras edades, desde mis edades iniciales, me diera cuenta como de cuáles eran mis fortalezas, mis habilidades, y por eso pues crecí como dudando mucho de ellas. Incluso hasta hace unos pocos años es que empecé a trabajar como en todo esto de la seguridad y el empoderamiento, ok. y el refuerzo de la autoestima, pero sí te confieso que antes fue complicado. Bueno, también colocaste ahí algunos conceptos que son súper relevantes, que tiene que ver con eh, el pensamiento es principalmente el que gatilla la motivación, ¿ya? Es el que activa la motivación. Por lo tanto, desde la motivación nos vamos a la voluntad. Y esto lo tiene súper estudiado Enrique Rojas, que es un psiquiatra español maravilloso, que de hecho es el padre de Marian Rojas Estapé, que es otra psiquiatra maravillosa, que han podido bajar, digamos, todo su cuerpo eh, académico, su cuerpo de conocimiento a cosas más concretas. Y él precisamente habla de este puente, ¿ya? Cómo el pensamiento influye tanto en la motivación que te hace que se dispare hacia la voluntad, o sea, el querer actuar, hacer, como del quedarme más bien en este pensamiento, en estos pensamientos que son negativos, que la voluntad empiece a decaer. Y eso hace que yo me estanque. Tú hablaste también de otro aspecto relevante, que es como querer huir, querer escapar. Claro, Sí, ese es un y me duró mecanismo. algunos años. Ahora es que ya más o menos he venido trabajando en eso, pero siempre estuvo ahí como muy presente. Fíjate que ahí estás hablando de un mecanismo que también está muy estudiado, que tiene que ver con procesos que se gatillan a nivel cerebral y que tiene que ver con cosas súper básicas con respecto a nuestra existencia. Me explico. La primera función que tiene el cerebro es garantizar tu sobrevivencia, no es otra. Por lo tanto, siempre el cerebro se va a colocar en modo adaptación. ¿Cuánto yo me puedo adaptar o no al entorno? ¿Cuánto yo veo amenazado el entorno para mi sobrevivencia? Por lo tanto, para que yo pueda sentir que estoy en un modo, garantizando mi sobrevivencia, tengo que
mirar siempre este entorno y leer si este entorno es seguro para mí. Si yo no veo que es seguro para mí, se van a activar mecanismos cerebrales de protección. Y esos mecanismos cerebrales de protección principalmente se han estudiado que son tres. ¿Ya? Ese mecanismo de protección tiene que ver, si yo veo que este entorno es amenazante, me voy a modo lucha-huida. Me puedo ir a ese modo, ¿ya? Que es arrancar porque me quiero escapar de esta situación, que es donde se gatillan muchos estados emocionales de la ansiedad, por ejemplo, de las crisis de pánico, que gatillan ya más un comportamiento más somático. El modo lucha, que es el que yo me pongo agresivo, trato de defenderme, me pongo en modo pelea, por lo tanto tiendo a tener unas reacciones mucho más de confrontación con las personas. Y está el tercer mecanismo, que es el de parálisis, que es el que mi cuerpo queda totalmente paralizado y no puede o siente que está en modo totalmente em, como en shock, se podría decir, y no puede reaccionar. Entonces, son mecanismos de protección para que se garantice tu sobrevivencia en base a principalmente tu seguridad, ¿ya? Si yo veo que el ambiente es seguro, por lo tanto de confianza, yo voy a activar mi zona prefrontal. ¿Qué quiere decir eso? Que en base a estas condiciones de seguridad, de confianza, yo voy a poder activar lo que se llama la corteza neocórtex, el neocórtex, que es la capacidad que tiene el cerebro de poder pensar, analizar, medir consecuencias, evaluar los pros y los contras de una situación. En el fondo es activar la capacidad pensante y reflexiva del ser humano. Entonces, cuando tú decías, mis papás, con esa intención de amor, de cuidarme, me sobreprotegieron, se pasaron a un estilo parental de que tú le llamas sobreprotección, ¿cierto? Y que en el fondo Sí, fue tanto esta sobreprotección que si ellos probablemente no estaban, a ti te hacía sentir mucho más insegura porque no se activaron estas, esta seguridad de ti misma respecto a cómo enfrentar situaciones de adversidad o situaciones de desafío. No necesariamente son de adversidad, pero cada etapa del aprendizaje, cada nivel en un establecimiento educacional se va haciendo más complejo. ¿Cierto? Por lo tanto, son claro. nuevos desafíos que va enfrentando un estudiante. Y en esos nuevos desafíos, la familia requiere ir acompañando los desafíos para que el estudiante o la estudiante pueda sentir que puede enfrentar con sus talentos, con sus habilidades, con sus competencias estos nuevos desafíos. Pero para poderlos enfrentar, yo tengo que tener el acompañamiento, tengo que tener un modelaje. A mí me encanta hablar de modelaje porque se usa en distintas áreas. Nosotros trabajamos en el área educacional, en el área empresa. Para el área empresa son los líderes, para el área educacional son los docentes, todo el equipo de apoyo profesional, pasan a ser modelos para los estudiantes y en la casa los modelos son parentales. Es principalmente la figura materna-paterna, pero también los hermanos mayores pueden transformarse en un modelaje. A veces en los padres y las madres no tienen, han tenido demasiadas situaciones de heridas emocionales que no les ha permitido desarrollar quizás habilidades parentales o no han tenido la información, pero sí un hermano mayor ha logrado como ser ese modelo para la o el estudiante. Entonces, o pueden ser los abuelos o las abuelas, pero principalmente desde lo afectivo. Entonces, lo que se llama la autonomía progresiva. Yo le voy otorgando al hijo, al Claro. estudiante, habilidades
desafíos a medida de su desarrollo, pero siempre en acompañamiento. Si yo no puedo acompañar y lo dejo solo, que es lo que ha pasado en algunos estudios, eh, se ha demostrado que los niños en el curso de lo que se llama acá en Chile tercero básico, eh, más o menos cuando tienen unos 8 años aproximadamente, los papás se produce el efecto pivote en el aprendizaje. Entonces es como que ese alumno despega desde lo académico o se va quedando estancado. Por lo tanto, yo empecé a pensar, ¿y qué factor podría significar eso? Probablemente hay muchos, pero creo que sí uno significativo que no lo tengo en ningún caso, no he visto papers relacionados con eso, no he leído que exista alguna investigación relacionada con eso puntualmente, pero deduzco que en esa etapa los padres como que sueltan a los niños del colegio. No sé si tú lo has visto en tu establecimiento, pero como que ya ellos sienten que cumplieron su responsabilidad de que el niño o la niña pudiera ya aprender a leer y a escribir y por lo tanto ya puede enfrentar relativamente mejor los desafíos que vienen, ¿cierto? Bueno, tú dices que, digamos que en este momento no podría darte con toda la certeza la cifra o la edad exacta en la cual de pronto el cuidador, sí, porque pues no siempre es papá y mamá, ¿no? En nuestro contexto Exacto. se presenta Ujú, mucho que el cuidador es el tío, es el ujú, abuelo, es la abuela, pero no podría como dar esa cifra o ese dato exacto acerca de más o menos en qué edad ellos tienden a ir soltando la rienda, como dice la canción. Pero sí hay algo que nosotros observamos mucho en nuestra institución educativa y es como que ese compromiso y acompañamiento de los padres es mucho más evidente en la sección preescolar y primaria, ¿sí? mm, Ya mm, en la sección secundaria, digamos mm, que los cuidadores sí sueltan muchísimo más la rienda y a veces desafortunadamente hasta brillan por su ausencia, ¿sí? Algo mm. que no debería ocurrir, pero sí es muy evidente, sí, digamos que a simple vista, y estoy segura de que si hiciéramos una investigación saldrían muchas cifras importantísimas, pero sí, lo vemos, realmente lo vemos en el día a día, en las diferentes actividades que realizamos y demás, como en la sección de preescolar y primaria, que va desde el grado jardín, actualmente tenemos Claro, jardín, hasta el grado quinto de básica primaria, ahí es donde está más presente la familia, claro. ahí, en ¿Y esa tú has etapa. notado, por ejemplo, cómo influye el acompañamiento familiar en el aprendizaje? ¿En qué Digamos cosas que, influye? digamos que obvio todos los casos son muy diferentes, ¿no, Margarita? Ujú, Porque tampoco podemos, y creo que aprovecho la oportunidad para contarle a las personas que nos ven a través de esta plataforma, que obviamente pues no todo aplica para todos los casos, ¿no? Pero así sí, es. en sentido general es indiscutible que la familia que está mucho más pendiente de acompañar el proceso académico, que tiene una mejor y más estrecha comunicación con el sistema educativo, Mm, entiéndase con los profesores titulares, con los directivos de la institución y que está pues constantemente atento, ¿sí? A cuáles son las actividades, los compromisos y se involucra realmente y comprende que este es un proceso de todos, ¿sí? Que si ujú, bien es el estudiante es el que presenta las evaluaciones, el estudiante es el que está directamente en el aula de clase como cursando todas esas asignaturas y demás, el éxito depende de todos nosotros. Y en ese sentido, familia, cuando comprende que hoy tengo un compromiso importante, mi responsabilidad significa esto y esto, y realmente me involucro en el cumplimiento de esa responsabilidad, sí. En la mayoría de los casos sí se observa un beneficio en el proceso de aprendizaje y de rendimiento escolar de los estudiantes. bueno, todos los elementos que tú nombraste efectivamente están investigados. Eso es lo interesante. Primero, mejora efectivamente el rendimiento. Cuando hay mayor involucramiento familiar, mejora el rendimiento de los estudiantes, ¿ya? Principalmente también porque cuando los padres o madres están o tienen la posibilidad, hablemos, de involucrarse,
porque también ese es otro factor importante. Hoy día las demandas laborales de las familias son altas, sobre todo los padres, y por lo tanto eh, no podemos catalogar de que haya voluntad de no querer acompañar, sino que a veces no hay posibilidad de acompañar como el estudiante lo requiere. Entonces, pero sí que se ha demostrado que existe, en la medida que los padres tienen involucramiento familiar, acompañan al o las estudiantes en el proceso de estudio, están pendientes de sus tareas, participan en reuniones, participan en las actividades extra académicas, tienen una buena relación con los otros apoderados, hay un ambiente entre apoderados que es de colaboración y no de competencia, eh, influye, eso se traspasa en la sala de clase entre los estudiantes y también permite que de alguna manera pueda haber un mejor rendimiento académico. Lo otro que también se ha demostrado es que impacta en la autoestima de y la estudiante, el que los padres se involucren más. ¿Por qué? Porque también le da más seguridad, porque también los ayuda a enfrentar los desafíos académicos con esta tutoría, con este modelado importante. Influye también en que existe un mejor comportamiento. Cuando hay mayor involucramiento familiar, un involucramiento familiar saludable, porque también hay involucramientos no saludables, ¿ya? Y aquí Sí. te voy a explicar algunas diferencias. Existe un mejor comportamiento también de los estudiantes en el mundo académico. Tam- También existen eh, bajísimas tasas cuando hay un involucramiento familiar positivo de deserción escolar o de inasistencia o de problemas de asistencia en el colegio. Y lo otro que también se ha demostrado es que tienen mucho más posibilidades de entrar a la educación superior. La OCDE ha informado que un estudiante que termina su proceso secundario gana aproximadamente un 44% más de aquel que no la termina. Y aquel estudiante que termina su escolaridad terciaria, o sea, técnica, profesional, universitaria, gana en Chile al menos un 166% más de los que no la terminan. ¿Te fijas? Entonces, eh, principalmente lo que es importante es resguardar, que vamos a hablar ahora del involucramiento familiar, cómo sería un involucramiento familiar positivo, ¿ya? Uno es que efectivamente los padres no le hagan las tareas a los niños, ¿ya? El hacer las tareas es una forma de invalidar al estudiante y no le estamos entregando ni las habilidades ni la autoestima suficiente para que ese estudiante pueda sentirse que va avanzando en su proceso y por lo tanto impacta en su autoestima. Claro, y de hecho, mira que eso que tú dices es súper importante porque al menos cuando yo fui muy pequeñita, vuelvo, qué pena con todos ustedes que vuelva a mi experiencia, pero pues ya que Margarita, Es maravilloso, Julie, porque lo hacemos muy práctico. Quedaste muteada. esto sí recuerdo mucho, y esto también lo he contado en muchas oportunidades cuando hemos tenido encuentros de padres, y cómo mi mamá, pues en medio de su buena voluntad, de su deseo de que la tarea quedara linda, de que el dibujo quedara hermoso, digamos que sí, y eso lo recuerdo muchísimo, yo lo tengo súper grabado, como si me decían, hay que hacer una cartelera, hay que hacer un dibujo, mi hermana, que ya era mayor, mi hermana me lleva 12 13 años aproximadamente, y siempre dibujó muy bonito. Digamos que mi mamá jamás consideró la opción de que quien hiciera la tarea fuera yo. Mm. Ay, hay que decirle a su hermana que nos haga el dibujo. Hay que decirle a su hermana que nos haga la cartelera. Por ejemplo, pasaban esas cosas. Y ahora que obviamente ya soy grande, he estudiado muchas cosas y demás, es cuando comprendo y digo, Dios mío. Y por eso a partir de mi experiencia, que al menos yo la viví de esa manera y sí me fui dando cuenta con el paso del tiempo de que pues
ayuda como tan, no sé, de buena voluntad de los padres, pues no es tan positiva, ¿sí? A partir Mm, de esa experiencia he mm, procurado como de la manera más amorosa y respetuosa, como orientar a los cuidadores, como, ojo, yo sé que ustedes aman a sus hijos y cuando tienen compromisos en el colegio y ustedes son sumamente responsables y demás, pues quieren que todo salga perfecto, pero procuren desde que es muy pequeño darle la oportunidad para que él mm, o ella descubra sus talentos, descubra mm. sus habilidades y confíe en sí mismo, porque de lo contrario, pues son incluso muchos los mensajes encubiertos que nosotros estamos transmitiendo a esos menores cuando asumimos esos comportamientos y esas actitudes y no somos conscientes de eso, que es como Exacto. complicado de todo. Bueno, y también en relación a ese mismo está el otro desafío por el otro lado del docente o de la docente, de no esperar que traigan trabajos perfectos. ¿Por qué? Porque si no, también hacemos que los y las estudiantes entren en una especie de competencia en el aula y no estamos evaluando las habilidades y las competencias propias e identitarias de cada uno. No todos tienen habilidades manuales, no todos tienen habilidades de en la lectura, no todos tienen habilidades ultra desarrolladas en las matemáticas, estamos hablando de como que sean buenos en todo. Entonces, pasa que cuando haya estudiantes que son como sienten que tienen que ser muy buenos en todos, el nivel de autoexigencia es altísimo. Entonces, tanto para los docentes se les genera una carga como de expectativas siempre muy alta y por otra parte los padres siempre están como esperando que sea él o la estudiante brillante. Pero eso también al propio niño o niña le genera una carga súper relevante y con consecuencias bastante importantes a futuro, porque siempre va a esperar ser o cumplir a las expectativas externas. Eh, por supuesto, no siempre va a ser así, pero puede ser que sí, en la mayoría de los casos, ellos tengan poca tolerancia a la frustración y vayan sintiendo que tienen que responder, porque cuando además uno o una alumna es, le va muy bien en todo, también pasa que después les resulta muy difícil elegir qué quieren estudiar, porque son hábiles en muchas cosas. Entonces, y por lo tanto, también viene la presión familiar de que tienen que estudiar carreras así, pero que ellos consideran que son carreras que le van a generar un retorno principalmente económico. Y no necesariamente va a la par de lo que ellos quieren estudiar, como por ejemplo, a lo mejor quieren estudiar baile, a lo mejor quieren estudiar arte, a lo mejor quieren estudiar docencia, pero cómo la sociedad está valorando estas carreras y como por ser alumnos que les va muy bien en todo, tienden como a decirle, pero ¿cómo vas a estudiar eso si tú puedes llegar a ser médico, pero si tú puedes llegar a ser abogado, pero si tú quieres, puedes llegar a ser XX? Entonces, esas categorías y esas exigencias también pasan a ser un problema, pero también genera al interior de los cursos una competencia muy poco saludable, ¿ya? Entonces, eh, por otra parte, cuando hay niños en que tienen desarrollada más bien otras habilidades, pero no les va bien o no tienen un rendimiento eh, como excelente en todo, los padres buscan que sean excelentes en todo. Y eso es una carga gigante para un estudiante. Y aquí me vas a perdonar que yo apele un poco a una experiencia también personal. Yo tengo un hijo que cuando tenía 8 años, yo notaba que le resultaba muy difícil todo lo que era la lectura y todo lo traducía a cosas concretas, ¿ya? Entonces pedí una evaluación de un equipo psicopedagogo para poder entender qué estaba pasando, porque me pasaba
que yo al final veía que él se frustraba mucho porque habían cosas que no lograba la nota esperable. Y lo evaluamos y cuando me entregan los resultados me dicen, mira, él tiene una habilidad desarrollada muy alta en matemáticas, pero tiene un percentil muy, para su edad, menos desarrollado en todo lo que son los procesos de comprensión lectora. Y yo lo quedé mirando y yo dije, tengo dos opciones. O lo refuerzo para todo su tema de lectoescritura o potencio su habilidad que tiene. Y como era muy alta la diferencia entre matemática y el proceso de lectoescritura, yo no digo que sea la receta, ojo, porque en mi caso pudo haber tenido resultados, pero sí te puedo decir que yo dije, me voy a demorar mucho tiempo en resolver esto que no sé por qué se produjo, pero voy a potenciar matemática. Y en vez de contratar profesores de, em, que lo ayudaran en la parte del lenguaje y la comprensión, lo coloqué en todo lo que podía en matemática, profesor, Kumon, etcétera. Y resultó que le iba muy bien en matemática, entonces compensaba el promedio general en otras materias y acompañado de otros ramos que no tenían que ver con el proceso de lectoescritura, compensaba bastante bien la brecha. Después él ingresó a estudiar lo que era algo relacionado con matemáticas. Y durante su carrera tuvo esa posibilidad de poder conectar su interés, porque el cerebro aquí interviene hay tres cosas que intervienen la conexión con la motivación, que es cómo enfoca tu cerebro, cómo se motiva tu cerebro y cómo decide tu cerebro. Y eso está basado en tus intereses, ¿ya? Por lo tanto, si para él su interés era matemática, yo traté, sin saber en ese minuto, lo supe después, cómo este cerebro va hacia ese interés. Y aquí es donde los padres tienen esa labor. Bueno, él se tituló, le gusta lo que hace, ama lo que hace. Y lo que te quiero decir es que uno no puede esperar y no puede presionar a los estudiantes a que sean buenos en todo. Por supuesto, cada profesor va a querer que el alumno o la alumna saque el mejor la mejor nota posible en su ramo y lo va a tratar de ayudar a que eso se dé. Pero los papás tienen todos los ramos en su cabeza, entonces van a esperar cumplirle a todos los profesores. Y eso hay que tener ojo con eso, porque también hay que conocer muy bien al hijo desde la parte emocional, desde sus talentos, para poder saber cómo ayudar, qué estrategia usar para no saturar a las expectativas propias del papá o la mamá, como también poder ayudarlo desde su desarrollo, porque a veces también son temas maduracionales. El cerebro puede ir madurando de una manera distinta a propósito de su edad. No todo va a la par. Tiene muchas zonas el cerebro y algunas se desarrollan más que otras. Por lo tanto, sí hay, yo creo, un desafío de que los papás tengamos un poco más de información y por otra parte los docentes también em, poder comprender que no todos los estudiantes van a la par y poder ir haciendo actividades más colaborativas. También es otro aspecto importante, que los estudiantes aprenden mucho más de sus pares, como que ir, por ejemplo, generando esta especie de colaboración de pares por el tema del modelado. Ajá. En- Margarita, una pregunta, revisando acá el tiempo, Dios mío, no sé cuánto hemos hablado, pero creo que ya llevamos un buen ratito. Y quisiera preguntarte una cosa, algo que también quiero resaltar que lo dijiste hace un rato, fue que muchos de los cuidadores no siempre, digamos que se hacen como a un lado y no asumen toda la responsabilidad
única exclusivamente por falta de interés, sino porque pues las jornadas de mm, trabajo, las mm, actividades y demás, muchas veces se convierten como en ese limitante que les obstaculiza a ellos estar mucho más activos, ¿no? Y es una realidad que no mm, podemos desconocer. No sé actualmente cómo está la economía en Chile, pero según tengo entendido, la economía mundial está mm, complicada, mm. está Sí, difícil. está Sí, en todas partes está igual. es innegable, nuestros cuidadores, pues, gran parte del tiempo están ocupados, están ajetreados, cumpliendo sus responsabilidades laborales y demás, y eso, de alguna manera, pues, afecta el hecho Mm, de que yo tenga ese acompañamiento. Sin embargo, aprovechar esta oportunidad, este programa, esta conversación que estamos teniendo, pues todos nosotros acá, desde como la intimidad de nuestro hogar, porque yo estoy acá en la sala de mi ¿sí? casa, para invitarlos a que no se desanimen, ¿sí? Y a Mm, que por ahí hay un refrán que dice como que no hay cosas imposibles, hay hombres incapaces, dice algo así, pero básicamente yo les sugeriría a esas personas, perdón si cambio como un poco el tema con este comentario, y es aprendamos a gestionar un poquito más los tiempos. Muchos de nosotros, y me mm, incluyo, porque a mí me cuesta mucho hacerlo, procuro hacerlo, pero no siempre lo hago y me cuesta, a mí me resulta muy difícil, digamos que hacer la programación del tiempo. Sin embargo, es una invitación que nos hago para que nos comprometamos muchísimo más con la gestión del tiempo, que nos acostumbremos a hacer horarios, que nos acostumbremos a escribir más o menos cuáles van a ser las planificaciones de nuestras actividades, porque muchas veces cuando lo hacemos decimos, sí se podía. De pronto mm, no la mm, misma cantidad de tiempo la que hubiese deseado, pero sí se podía. Algo también importante que resaltas acerca del modelado y no solamente con el trabajo entre pares, sino el modelado de parte de nosotros los adultos, ¿no? mm, Es maravilloso que todos mm. nosotros los que ya estamos más grandes comprendiéramos que cualquier cosa que yo hago, es que cada Así es. mínimo gesto, cada movimiento, cada actitud y demás está siendo observada por otros que en su mayoría son chiquitines y que Mm, todavía están bastante incipientes en ese proceso de formación y Dios mío, qué responsabilidad grande tengo yo porque incluso de manera indirecta y sin proponérmelo, yo estoy modelando a ese chiquitín, a esa chiquitina, a ese adolescente. mm. Entonces también me parece como muy importante resaltar ese aspecto. Margarita, sé que estamos en contextos distintos. Sé que tú estás en Chile, nosotros estamos en Colombia, específicamente nuestros cuidadores están en el municipio de Chinácota. Quisiera que tú nos contaras, ¿sí? Brevemente, si de pronto a partir de tu experticia, de todo ese trabajo con la población educativa y todo lo demás, ¿tú has encontrado diferencias significativas entre estudiantes que provienen de esos entornos familiares donde emocionalmente hay como un mejor ambiente y otros estudiantes que de pronto no están enfrentando como esas mismas condiciones? Bueno, mira, efectivamente el ambiente emocional es muy influyente en los procesos de aprendizaje. Eh, Principalmente porque la emoción, cuando se dispara, si yo estoy más sometida a condiciones de miedo, a condiciones de tristeza, a condiciones de rabia, s- por mecanismo que te explicaba en antes de sobrevivencia, el cerebro bloquea la zona neocórtex. O sea, la posibilidad de que yo entre cerebralmente a la zona del aprendizaje va a estar totalmente interferida. Entonces, cuidar el ambiente emocional es muy importante para que de alguna manera podamos generar las condiciones para que los estudiantes puedan aprender. Entonces, se ha estudiado que el involucramiento familiar, independiente de la situación socioeconómica, en la medida que es más alta, influye positivamente en los aprendizajes de los estudiantes. Pero si yo tengo un involucramiento familiar alto y está afectando positivamente, probablemente también hay mejores condiciones emocionales para que ese o ese estudiante pueda tener mejor rendimiento académico. Por lo tanto, mejor autoestima, mejor sensación de logro, todo lo que tenga que ver con gestión emocional no es solo
que me vaya bien desde el colegio, ¿no es cierto? Sino que es cómo me siento yo en este proceso de aprendizaje, en este camino del aprender. Cómo se me están dando las condiciones, qué me están diciendo. Eso es súper importante. ¿Qué me dicen? La familia, cuando cuando no me está yendo tan bien. Porque, ¿qué le dice el profesor? ¿Cómo mira el profesor a la estudiante o al estudiante? ¿Cómo lo mira? Y el papá y mamá, ¿cómo mira también a ese niño o niña? Porque el cerebro es simbólico. Entonces, cuando somos niños, o sea, cuando somos adultos, yo voy a desarchivar una mirada porque el cerebro interpreta y como siempre va a estar primero tratando de asegurar tu sobrevivencia, va a ver si esa mirada es una mirada segura que te da confianza o no. Por lo tanto, si esa mirada no me genera seguridad, porque el cerebro desarchivó un recuerdo emocional de mi niñez, que ese profesor cuando yo era pequeña me miraba de una manera inquisitiva. Entonces, cuando yo soy adulto y estoy, por ejemplo, frente a una autoridad, por ejemplo, una jefatura, si esta jefatura me mira de una manera similar, mi cerebro, como es simbólico, va a traer esa mirada de niña y me va a hacer sentir de esa manera. Me va a hacer sentir insegura, me va a hacer sentir que no valgo, que no soy suficiente, que no estoy siendo capaz, que no puedo, y me empiezo a reforzar de mensajes que son negativos. Entonces, la gestión emocional en los aprendizajes es súper importante. Por ejemplo, hay dos cosas como básicas que incluso que lo ha señalado Enrique Rojas, que es uno, tomar conciencia de cuáles son tus diálogos internos. Que los estudiantes aprendan a reconocer cuáles son sus diálogos, qué se están diciendo a sí mismos. Eso es súper importante. Que anoten esas frases y que se digan, ¿qué pasaría si alguien te dijera estas cosas? ¿Cómo lo tomarías tú? Probablemente dirían, no, me molestaría, me enojaría. Y entonces, ¿por qué te lo permites decir a ti mismo? Y una vez que tú reconoces esas palabras, luego poder ir neutralizando, poder ir inyectando frases cortas que digan cosas positivas. A lo mejor en esta vez te está resultando difícil, pero tú puedes lograr resolver esto. Eh, Tú tienes estos talentos. Por lo tanto, con estos talentos puedes apalancar aquellos que no están bien desarrollados. O sea, aprender a decirse cosas que no sean de este eh, impostor o impostora que se coloca en nuestra mente, que boicotea cuando el terreno se empieza a sentir inseguro, porque ahí es cuando nace el diálogo interno del boicot. Cuando yo noto que el terreno o que las condiciones se están volviendo un poco más inseguras y por lo tanto viene el retrocede, retrocede y ándate a tu zona de confort, ándate a tu zona de seguridad. Y ahí es cuando yo me quedo estancado o no avanzo, o por ejemplo, en los estudiantes que salen a estudiar afuera. El querer volver a la zona de confort. Entonces, algunos desertan en la educación terciaria porque sienten que emocionalmente no pudieron enfrentar los nuevos desafíos. Bueno, ahí es donde está el acompañamiento familiar, el decir cómo apoyamos para que efectivamente logre salir de esta etapa, porque es un desafío nuevo, porque se está viendo enfrentado a situaciones emocionalmente que requieren de apoyo. Todo cambio importante requiere que la familia esté, no solo cuando es pequeño. Cada etapa del aprendizaje implica que la familia tiene que desarrollar nuevas habilidades también y que, Ajá. y que van acompañando esos desafíos, por ejemplo, desde que ya los hijos se fueron, formaron su familia, implica que la familia nuevamente vuelva a movilizar nuevas habilidades, de no intrometerse tanto, de ver cuáles son los límites. Ya esa familia no es tu hija, no es tu hijo, es otra familia. ¿Te fijas? Entonces tienes que aprender. La familia es muy relevante, muy influyente,
en las condiciones socioemocionales de todos los desafíos que enfrentan los hijos desde la etapa de que se gesta hasta la etapa en que dejan de tener el vínculo por distintas razones, más bien biológicas. Ujú. Bueno, Margarita, pues evidentemente este tema es sumamente amplio, ¿sí? Yo Uf, podríamos estar acá muchísimos episodios más. Sin embargo, pues ya prácticamente se nos agotó ese así tiempo es. y ya estás haciendo referencia pues a la familia. Sí quisiera como, digamos que pedirte que de pronto compartas con todas las personas que están observándonos a través de esta grabación, de pronto desde tu experticia, algunas recomendaciones muy puntuales y muy prácticas para que las familias puedan favorecer esos ambientes emocionales en casa, que obviamente pues se traduzcan también en esos beneficios en los procesos de aprendizaje de sus estudiantes. Bien, primero yo creo que es prepararse, leer, eh, tomar, la familia se ve enfrentada a muchos desafíos hoy día nuevos, por lo tanto necesitan prepararse, actualizarse, apoyarse. Hay mucho material audiovisual que está en YouTube, que viene de profesionales y que los puede ayudar a enfrentar también esas nuevas etapas. Eh, no ser tan intuitivos, porque muchas veces hoy día nuestros hijos se ven enfrentados a entornos externos que nosotros no vemos, por lo tanto hay que estar hoy día mucho más preparados. Em, lo otro es súper importante. Papá y mamá o quienes ejerzan el rol de, a veces puede estar solo la mamá, a veces puede estar solo el papá, a veces son los abuelos, pero que haya coherencia en las normas y en las reglas al interior de la familia. No hablo de rigidez, pero sí cuando papá y mamá o los cuidadores entran en contradicción delante de los niños, suele el niño sentirse en confusión y finalmente colarse, ¿no es cierto?, en esa pugna para, digamos, evadir quizás esas reglas y esas normas, y viene lo que es la manipulación, ¿ya? Por parte de los niños. Porque evidentemente si yo no veo un bloque y veo una grieta, me voy a meter por la grieta, ¿cierto? Porque estoy en esa etapa de descubrir, de explorar, de incursionar, entonces no sé finalmente los riesgos, pero ahí está la labor de los papás. No, y Margarita también, no solo como ese chantaje y ese aprovechar la oportunidad de parte de ellos, sino la confusión. Porque La si se supone que confusión. esas personas que ejercen la autoridad son tan importantes y son modelos a seguir para ese menor, él dice, pero pues él me dice una cosa, esta persona me dice otra cosa, entonces ¿como en quién deposito mi confianza? Si los dos discursos son totalmente diferentes, ¿sí? Así es. Hace unos días tuve una conversación en atención individual con un acudiente y él reconocía, ¿no? Él decía, creo que el principal problema en el desempeño académico de mi hijo, que no está siendo el mejor en este año, la verdad tiene que ver con eso, con Mm, esa incoherencia, el no ponernos de acuerdo, porque pues por un lado yo le digo una cosa y por un lado pues le dicen otra cosa. mm, Entonces, me mm, parece súper importante eso que mencionas porque claro que sí, o sea, es algo que está en la teoría, es algo que está en los libros y cuando ya compartimos las experiencias con los demás decimos, es que está en la vida real. Ahí sí como la telenovela y como dicen en TNT, está en TNT, está en la vida real, creo que es algo así que dice, porque pasa, sucede. es- eh, totalmente de acuerdo. O sea, tú lo estás viviendo día a día con los estudiantes y en las reuniones con la familia. Lo otro importante es em, entender cómo nos estamos comunicando y cómo estamos interpretando, que es más importante aún. ¿Por qué? Porque muchas veces, como estamos en este modo de garantizar nuestra sobrevivencia y en un entorno de alto estrés, nuestro cerebro se pone a la defensiva. Entonces, cualquier cosa que vemos, que escuchamos,
entendemos a interpretarlo desde la amenaza y por lo tanto nos pone en modo lucha. Entonces, ¿qué pasa con eso al interior de la familia? Que vienen más discusiones, que vienen más peleas, que vienen más desacuerdos. Entonces los hijos empiezan a sentir que no tienen el entorno de seguridad y de protección necesaria. Se vuelven los vínculos frágiles, se vuelven inseguros, por lo tanto, ese niño o esa niña empieza a sentir una sensación de, eh, de frustración, de impotencia, porque no está en sus manos resolverlo, y más aún cuando estos padres empiezan a pelear en relación a el propio niño o niña, donde ellos empiezan a sentir que son, comillas, culpables, cuando nunca lo son, de estas peleas. Entonces empiezan en los niños y en las niñas a tener conductas para evitar que existan esas peleas. Y entonces ellos empiezan a sentirse totalmente desprotegidos y totalmente vulnerables y frágiles porque no pueden expresar tampoco su emocionalidad. Entonces, eso, otra cosa importante, aprender, y esto es fundamental, ayudar a reconocer las emociones de los niños, a colocarlas en su lugar, a entender qué es un sentimiento, qué es una emoción, qué es una pasión, qué es una voluntad. ¿Por qué? Porque en la medida que los niños saben y logran entender qué es su emoción, qué tiene que ver, cuál es la lógica de la tristeza, cuál es la lógica de la alegría. Te puedo dar un ejemplo cortito. La alegría tiene una función que es repetir esos momentos que yo viví y que me generaron adrenalina. La típica frase que surge cuando tú lo has pasado muy bien en un grupo, la típica frase es, tenemos que volver a juntarnos, ¿cierto? Ya, esa frase representa lo que es la función de la alegría, que es volver a repetir ese momento. ¿Cuál es el riesgo de la alegría? La alegría genera dopamina. Por lo tanto, el riesgo de querer estar siempre en alegría es colocarme adicto. Celulares, droga, viene la compra, la participación en casinos. Aquí en Chile hay un tremendo problema con los juegos de azar, em, etcétera. Entonces, si yo no, si yo quiero que mi hijo siempre esté en alegría, estoy jugando un mal partido como mamá o papá, ¿ya? Lo importante es que entendamos que las emociones son parte de la sobrevivencia. La tristeza está hecha para que tú recibas contención en momentos de duelo, en momentos de pérdida. ¿Y qué pasa si yo le digo, no te preocupes, no, vamos a tomar un helado, vamos, te compro un juguete? Estoy generando que ese niño o niña entienda que yo puedo compensar a través de un objeto una emoción. Entonces, no dejo que procese la pena, no dejo que procese la alegría. ¿Qué pasa si yo en Navidad le compro muchos regalos porque quiero que tenga todos los regalos que él me pidió? Estoy compensando que mi hijo no sienta frustración, cuando en realidad lo que yo debería fomentar es voluntad para ver cómo vamos logrando que él pueda obtener a su ritmo, a su manera, las cosas que quiere, que desea, pero con voluntad, con trabajo y sin esperar que todo llegue como de forma inmediata, porque la inmediatez genera frustración, genera ansiedad. Bueno, Mm. tal como tú dijiste, podemos estar muchísimo rato, así que No, y también Margarita, es algo que he venido compartiendo con las familias y tiene que ver con el hecho de que de vez en cuando no hace daño, de hecho es saludable exacto, que nosotros mismos incluso generemos o contribuyamos a que ese menor, ese niño, niña, adolescente se sienta frustrado porque pues van a ser muchísimas las oportunidades en la vida en las cuales se va a frustrar. Entonces, como que tal cual. comprendamos todos que gran parte de nuestra responsabilidad en ese proceso de formación tiene que ver también con el hecho de que contribuyamos a que esas experiencias donde sucede la frustración realmente puedan estar presentes en la vida de estos menores. Bueno, Margarita, pues sí, el tiempo efectivamente hace mucho rato se nos fue. Este programa pues Está muy bien surgió entretenido. Muchas gracias.
espontaneidad. Quiero aprovechar también para decirles pues a todas las personas que nos acompañaron hasta este momento, que no teníamos un libreto, que no teníamos, digamos que como ninguna estructura específica para este programa. Sin embargo, lo más importante es compartir esa información de la manera más orgánica posible, y que pueda realmente convertirse en ese elemento útil en todo el proceso de crianza que ustedes ejercen día a día, que siempre les digo, los admiro porque no es nada fácil. Ejerzo el rol de docente, digamos que mi título profesional es psicóloga y en algunas oportunidades cuando no estoy en el colegio, aunque ahora no lo hago mucho porque no tengo el tiempo, ejerzo el rol de psicóloga, pero el rol de mamá no lo ejerzo. Entonces, el rol de cuidadora y de responsable de esos menores ya desde otro contexto no lo ejerzo, y sí reconozco que implica una preparación enorme que se convierte en un desafío sumamente importante para todos ustedes, y la invitación es a no desfallecer, a, como lo decía Margarita, prepararse, a procurar siempre asumir esa responsabilidad con el mayor grado de compromiso, porque si realmente existe esa voluntad, como lo dijo Margarita, y si existe esa motivación, muy probablemente estamos dando pasos grandes, importantes, considerables en todo este oficio de la crianza que para nada es fácil. Margarita, gracias infinitas. ¿Algún mensaje último que quieras dejarnos a nosotros, la comunidad educativa de la institución Colegio San Luis Gonzaga del municipio de Chinacota? Primero que nada, muchas gracias a ustedes por esta invitación, felicitarlos por las iniciativas, esperar haber contribuido, aunque sea con un granito de arena, algo que le haya quedado a la familia de apoyo y bueno, ofrecerles. Yo doy unos talleres que son socioemocionales, que los podemos dar online, gratuito, para la comunidad, que es donde yo explico un poco cada una de estas emociones y cuáles son, cómo se va generando cómo va actuando el cerebro y qué relación tiene nuestro comportamiento con eso, para ayudarlos a que cuando vayan en su día a día puedan hacer estos clics que llamo yo, encontrar estas piezas del puzzle para que su calidad de vida también pueda contribuir a esa calidad de vida. Margarita, infinitas gracias. Eso significa que si tú estás poniendo a disposición de nuestra comunidad esos cursos de formación, estamos doblemente ganados. Primero, porque estamos con tu participación el día de hoy a través de este nuevo episodio de Conexión Orientadora. Y segundo, porque pues ya estás diciendo que podemos los interesados Sí, estar en contacto. Entonces, infinitamente agradecidos. En la descripción del video les dejaré entonces más información acerca de esos talleres o esos cursos de formación de los cuales nos habla Margarita. Y recordarles lo que les dije desde un principio en el momento del saludo. Como comentario fijado en este video, en este episodio, estará el formulario de asistencia, el cual deben diligenciar para que de una u otra forma se valide su participación en esta nueva escuela de padres, madres y cuidadores, la cual estos días estamos llevando a cabo a través de estos episodios de Conexión Orientadora. Un abrazo muy un fuerte, Margarita. abrazo, muchas gracias. Chile y con mucho calor porque aquí se está haciendo abriguito, y un abrazo muy fuerte para todos ustedes los que nos siguen a través de este canal. Por favor, muy pendientes porque estaremos publicando de manera frecuente los episodios de Conexión Orientadora. Un abrazo muy fuerte y feliz día para todos. Chao, chao. Chao, chao.